¿Alguna vez has sentido que el tiempo no es más que una ilusión que nos mantiene cuerdos? Imagina que por un solo minuto esa venda cae de tus... No verás luces brillantes ni túneles celestiales. Verás el destino final de todo lo que amas, comprimido en 60 segundos de pura, cruda y violenta realidad. Si decides seguir mirando, ya no habrá vuelta atrás. El futuro no es una promesa, es una sentencia que ya ha sido dictada y tú acabas de ser notificado. Todo comienza con una anomalía en la percepción colectiva, un fenómeno que la ciencia más avanzada llamaría más tarde la sincronicidad del colapso. No es una explosión ni un estruendo que rompe los tímpanos, sino un silencio absoluto, denso y antinatural, que se apodera de cada rincón del planeta simultáneamente. Imagina que estás en una calle concurrida, en medio del caos del tráfico y el murmullo incesante de la civilización, y de repente el sonido desaparece como si alguien hubiera silenciado el universo entero. Sientes una presión insoportable en la base del cráneo, una vibración subsónica que no proviene del aire, sino de la estructura misma de los átomos que componen tu cuerpo. En este preciso instante, la barrera entre él, ahora y él, después se disuelve como sal en el agua. No estás viendo una película, estás experimentando la superposición cuántica de la historia humana en una frecuencia cerebral que no deberías poseer. La base lógica es inquietante en sí. El tiempo es una dimensión más, una coordenada geométrica como la altura o la profundidad. Entonces, todo lo que va a ocurrir ya existe en algún punto del tejido espacio-temporal. Solo necesitábamos el ángulo correcto o la tragedia correcta para verlo todo de golpe. La visión no llega de forma suave ni organizada. Es un asalto sensorial violento que desgarra la lógica. En los primeros 10 segundos del minuto eterno, la luz del sol cambia de un amarillo cálido a un blanco quirúrgico y luego a un rojo agónico. Ves tu propia piel envejecer, agrietarse y regenerarse en un ciclo infinito mientras tus manos aún sostienen un objeto del presente. Ves las ciudades que conoces, esos monumentos al ego humano, transformarse en esqueletos de acero y óxido en un parpadeo. No hay transición cinematográfica, solo la superposición brutal de lo que es y lo que será. La ciencia nos advierte que el cerebro humano no está diseñado para procesar la no linealidad. La carga sináptica es tan inmensa que los nervios ópticos comienzan a arder bajo la presión de procesar milenios en microsegundos. El mundo a tu alrededor se vuelve traslúcido. Puedes ver las raíces de los árboles pudriéndose bajo la tierra, mientras sus hojas aún brillan con el verde de la primavera. Es la visualización de la entropía pura, el caos ordenado del fin de todas las cosas. El planeta empieza a latir como un corazón herido, con los océanos subiendo y bajando en ciclos de milenios que duran fracciones de segundo en tu retina. La humanidad, vista desde esta perspectiva acelerada, no parece una civilización soberana, sino una mancha biológica frenética y desesperada que consume recursos y se desvanece en la oscuridad. Los animales son los primeros en reaccionar, huyendo no de un depredador físico, sino de la distorsión del campo electromagnético que esta visión genera en el ambiente. El clima se vuelve un caos de luces y sombras, donde el sol cruza el cielo como una bala trazadora, dejando tras de sí un rastro de fuego frío que congela la esperanza. Estás presenciando el inicio del fin, y apenas han pasado 15 segundos de tu minuto de gracia. A medida que avanzamos hacia el segundo 20, la visión deja de ser un panorama general para volverse una disección quirúrgica del desastre. Ya no observas solo el cambio del paisaje, sino el colapso sistemático de la biología tal como en esta fracción de tiempo comprimido. Observas cómo los cuerpos humanos muestran los efectos de una evolución forzada por la catástrofe. La atmósfera cambia su composición química frente a tus ojos. El azul profundo del cielo se torna de un color violeta enfermizo, un fenómeno provocado por una capa de ozono desgarrada y una radiación ultravioleta que ahora golpea la superficie con la fuerza de un soplete estelar. Los bosques que antes veías morir, ahora se convierten en desiertos de ceniza negra en un parpadeo. Y la Tierra misma parece exhalar vapores tóxicos provenientes de los depósitos de metano liberados
por un permafrost que ya no existe. La fauna silvestre simplemente se borra del mapa. Ves a las últimas especies de grandes mamíferos caer exhaustos, sus huesos blanqueándose bajo un sol inclemente en lo que parece un suspiro visual. El efecto psicológico en la población global que aún puedes percibir en este estado de transis devastador. Aunque esta visión es una experiencia colectiva, cada individuo la procesa en el aislamiento absoluto de su propia mente, creando una fractura psíquica masiva. Ves a las personas a tu alrededor caer de rodillas, con los ojos inyectados en sangre, gritando por visiones de sus descendientes extinguiéndose antes de nacer. La estructura social no se rompe, se pulveriza. No hay gobiernos, ni leyes, ni ejércitos que puedan legislar contra el avance implacable del tiempo. La moneda pierde su valor en un segundo, porque nadie tiene interés en comprar un futuro que ya ha visto arder sus propias mentes. Observas cómo las grandes metrópolis se convierten en cementerios de hormigón, donde el hambre se vuelve la única religión verdadera. La tecnología que alguna vez fue nuestra gran esperanza de salvación se convierte en basura electrónica inservible cuando las redes eléctricas colapsan bajo el peso de un clima que ya no reconoce estaciones, solo extremos de fuego solar y hielo eterno. La sensación de impotencia es una garra fría que aprieta tu garganta, dificultando cada bocanada de aire. Intentas cerrar los ojos para escapar, pero la visión no depende de tus párpados. Está grabada directamente en tu corteza cerebral. Es una transmisión sináptica que no admite interrupciones. Ves el avance imparable de la desertificación devorando las costas y cómo el agua dulce se convierte en el epicentro de guerras tribales que nadie podrá ganar. Los seres humanos, reducidos a su instinto más primitivo y violento, comienzan a agruparse en pequeñas tribus de desesperación. Pero incluso estas comunidades efímeras desaparecen ante la velocidad del colapso ambiental que todo lo devora. Es una danza macabra de construcción y destrucción, donde la entropía siempre lleva a la delantera por un margen aterrador. Cada segundo que pasa en este estado es un recordatorio de que somos insignificantes ante la magnitud del cosmos. Si esta visión te está perturbando los sentidos y haciendo que tu pulso se acelere, es porque tu instinto de supervivencia sabe que la verdad duele mucho más que la ignorancia más profunda. Para entender realmente estos escenarios que desafían nuestra lógica y nuestra cordura, debes ser parte de los pocos que buscan la respuesta sin filtros. Suscríbete ahora mismo a este canal de investigación y misterio. Haz clic en el botón de suscripción de Como Seria Curiosity. Aquí no solo exploramos las posibilidades del futuro, sino las grietas de la realidad que la mayoría prefiere ignorar. Únete a nuestra comunidad antes de que el reloj de la historia se detenga para siempre. Llegamos al segundo 40 de este minuto prohibido y el escenario entra en una fase de degradación absoluta. Aquí, la escala del desastre deja de ser meramente física para volverse existencial y ontológica. Lo que estás viendo ahora es el desmantelamiento total de la moralidad humana, el fin de la ética como concepto de supervivencia. En las imágenes aceleradas de este futuro inevitable, los conceptos de justicia, amor, compasión y familia se disuelven bajo la presión insoportable de la supervivencia terminal. Ves ciudades enteras ser abandonadas no por el estruendo de las guerras tradicionales, sino por la simple y gélida comprensión de que el suelo ya no dará fruto, nunca más que la tierra se ha vuelto estéril. Por el exceso de químicos y radiación, la arquitectura del mundo moderno, esos rascacielos de cristal que desafiaban arrogantemente al cielo, se desmoronan como castillos de arena bajo el peso de siglos de abandono, concentrados en segundos de visión pura. El clima ha dejado de ser una variable meteorológica para convertirse en una constante de aniquilación sistemática. Grandes tornados de fuego, alimentados por una atmósfera saturada de metano y carbono, barren las llanuras donde antes crecía el trigo. Ves el nivel del mar subir con una voracidad animal, tragándose metrópolis completas en un movimiento fluido. Nueva York, Londres, Tokio desaparecen bajo una masa de agua oscura, aceitosa y cargada de los restos tóxicos de nuestra civilización industrial. No hay espacio para el heroísmo en estas imágenes que inundan tu mente. No ves a científicos encontrando una cura milagrosa en el último minuto,
ni a líderes mundiales uniendo sus manos en un pacto de salvación. Solo ves decisiones extremas tomadas por personas rotas, el sacrificio deliberado de los más débiles, el aislamiento egoísta en los últimos búnkeres de alta tecnología que en cuestión de segundos se convierten en tumbas de metal selladas por la presión de la Tierra. Los animales que logran sobrevivir en este entorno son monstruosidades biológicas, sombras mutadas de lo que alguna vez fueron, adaptadas a comer plástico y respirar azufre. Las abejas han desaparecido por completo, y con ellas, el último rastro de color verde en el planeta es sustituido por un ocre monótono, un color de muerte que lo cubre todo desde los valles hasta las cumbres de las montañas. La cadena alimenticia se ha roto de forma irremediable, dejando solo carroñeros. Observas cómo la humanidad intenta, en sus últimos y patéticos suspiros, crear inteligencias artificiales que los sobrevivan o digitalizar sus conciencias en nubes de datos. Pero los servidores fallan. La energía se agota debido a la degradación de los materiales y las mentes digitales se apagan en un grito silencioso de bits corruptos que nadie escuchará. La sensación de impotencia es tan física que sientes un frío glacial recorriendo tu columna vertebral, a pesar de que la visión te muestra un mundo sumergido en llamas y calor extremo. El tiempo es un verdugo que no acepta soborno, y la humanidad parece haber agotado todas sus prórrogas legales con el universo. Estás presenciando el momento exacto en que nuestra especie deja de ser la protagonista de la Tierra para convertirse en una simple anomalía geológica, una fina y triste capa de sedimentos plásticos y residuos radiactivos en el registro fósil de un planeta que seguirá girando sin nosotros. Entramos finalmente en los últimos 10 segundos del minuto. El punto de no retorno ya ha quedado muy atrás, perdido en la vorágine de caos de los segundos anteriores. Lo que tus ojos perciben ahora es el silencio absoluto del poshumanismo, una era donde la palabra persona carece de significado. La descripción de esta etapa es fría, casi clínica, desprovista de cualquier emoción humana. La atmósfera de la Tierra, que alguna vez fue un manto vibrante y protector lleno de vida, se ha vuelto delgada, ácida y mortalmente tóxica. El Sol, visto a través de este aire enrarecido y cargado de ceniza volcánica permanente, brilla con una luz blanca, pálida y quirúrgica. Ya no hay seres humanos caminando sobre la superficie. Ni siquiera quedan sus restos visibles. Los últimos vestigios de nuestra soberanía son ruinas irreconocibles, estructuras erosionadas por vientos supersónicos que transportan arena de silicio y micropartículas de metal. Es el fin definitivo de la antropología y el inicio de la era del silencio mineral. No hay música de fondo en esta visión. No hay llantos desesperados, solo el sonido monótono del viento golpeando las carcasas oxidadas de lo que alguna vez fueron símbolos de nuestro orgullo tecnológico. La naturaleza, en un último y desesperado esfuerzo por recuperar su dominio, intenta cubrir las cicatrices de las megaciudades, pero la química del suelo es tan hostil que solo prosperan líquenes extraños hongos negros que se alimentan de la radiación residual y formas de vida unicelulares que no necesitan oxígeno. El planeta ha entrado en una fase de equilibrio térmico muerto. La visión te muestra la luna impasible y eterna, observando desde el vacío un mundo que alguna vez estuvo decorado con las luces nocturnas de la civilización y que ahora no es más que una esfera oscura, cubierta de nubes de azufre, girando en la nada. La frialdad de esta escena radica en su absoluta falta de drama humano. Es el final lógico y matemático de un sistema cerrado que ignoró sus propios límites termodinámicos. Observas cómo los últimos satélites artificiales, esos ojos de metal que pusimos en el espacio para vigilar nuestra propia, comienzan a perder su órbita y caen uno a uno quemándose en la atmósfera como estrellas fugaces que nadie está allí para pedirles la historia completa de la humanidad, con todas sus guerras por fronteras invisibles, sus artes sublimes, sus descubrimientos científicos y sus amores apasionados, se reduce a un suspiro insignificante en la escala cósmica. En estos segundos finales de la visión, comprendes con una claridad aterradora que el universo no nos echará de menos. No hay un vacío que nuestra ausencia deje en el cosmos. Somos una anomalía breve,
un error de redondeo en la vasta ecuación del tiempo que se extingue sin dejar rastro. La visión se vuelve borrosa, las imágenes se desvanecen en un ruido blanco estático, no por falta de resolución, sino porque ya no queda nada físico que mostrar. La materia misma parece estar cansada de mantener su forma. El vacío absoluto empieza a filtrarse por las grietas de una realidad que ya no tiene observadores para sostenerla. El segundo 60 llega con la violencia de un hachazo. La visión se corta de golpe, dejando una oscuridad momentánea en tu mente antes de que el ruido del mundo real regrese con la fuerza de un impacto físico. Te encuentras de nuevo donde empezaste, en tu habitación, en tu oficina o sosteniendo tu teléfono en el transporte público. El aire entra en tus pulmones, pero se siente pesado, casi extraño. Tu corazón late desbocado contra tus costillas, intentando procesar el trauma de haber visto 1000 años de colapso en un suspiro. Pero algo fundamental ha cambiado dentro de ti. El presente, este mundo que considerabas sólido y eterno, ya no se siente real. Es una fachada delgada, un escenario de cartón piedra que, sabes, con absoluta certeza que se va a incendiar. Es como vivir en una casa lujosa sabiendo que los cimientos se están convirtiendo en ceniza en este preciso instante. La pregunta que ahora te persigue y que no te dejará dormir no es si ese futuro ocurrirá, sino cuánto de ese minuto ya hemos empezado a recorrer sin darnos cuenta. ¿Es el cambio climático irreversible el que ya ha activado el cronómetro? ¿O es la inteligencia artificial, esa mente de silicio que estamos creando a nuestra imagen y semejanza, la que decidirá que nuestra existencia es innecesaria? Quizás sea simplemente nuestra propia naturaleza autodestructiva, esa semilla de caos que llevamos en el ADN, la que apretó el botón de inicio de esta cuenta regresiva. Cada vez que mires el reloj de ahora en adelante, recordarás esos 60 segundos de horror. Cada vez que veas un niño jugar en el parque, verás inevitablemente la sombra de la ceniza y el silencio que observaste en la visión del futuro. La conexión entre tus acciones de hoy y ese abismo de mañana es directa, física y inevitable. Si este viaje a través de los escombros del tiempo ha despertado en ti un miedo racional y profundo, es porque aún tienes la capacidad de comprender la magnitud de lo que estamos perdiendo. El conocimiento es una carga pesada, una maldición que te separa de la masa indiferente, pero la ignorancia es un suicidio colectivo que ya no podemos permitir. Has visto el destino final, el cierre del círculo de la humanidad. Ahora te toca a ti decidir cómo vas a vivir los escasos segundos que nos quedan de este. Ahora, antes de que la visión se convierta en tu única realidad, el futuro no está escrito totalmente en piedra, pero las grietas en el muro de la existencia ya están apareciendo y son más profundas de lo que cualquier científico se atreve a admitir en público. No camines a ciegas hacia el abismo que tú mismo has ayudado a cavar. Si este viaje por el tiempo ha perturbado tu tranquilidad, demuestra que aún tienes la voluntad de entender los misterios más oscuros de nuestra existencia. Suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones, dale a like y comparte este video con aquellos que todavía viven en la dulce e ingenua mentira de que el mañana está garantizado por contrato divino. Déjanos un comentario con total honestidad si tuvieras el poder de salvar una sola cosa de la humanidad, un objeto, un recuerdo o una idea. Antes de que el minuto final se agote, ¿qué elegirías proteger del olvido eterno? Tu respuesta podría ser el último rastro de nuestra esencia en el vacío. Prepárate para nuestro próximo video donde descenderemos a las entrañas de la Tierra para analizar un evento que podría resetear la vida mucho antes de lo que imaginas. ¿Cómo sería la Tierra si todos los volcanes entraran en erupción al mismo tiempo? Un velo de oscuridad total, inviernos volcánicos de décadas y una lluvia de fuego que no dejará rincón en este mundo donde escoger. El reloj siempre está avanzando, y mientras escuchabas estas últimas palabras, acabas de perder otro minuto de tu vida que nunca volverá. Nos vemos en el próximo colapso.